El sensor TPS es el encargado de informar a la unidad de control del motor la posición exacta de la mariposa del acelerador. Este sensor trabaja generalmente con un potenciómetro. Esto quiere decir que transforma un movimiento mecánico en una señal eléctrica de voltaje variable. La ECU utiliza la señal del TPS para calcular múltiples parámetros importantes. Esto puede ser como la cantidad de combustible a inyectar, también el avance de encendido, las respuestas del acelerador y también la detonación en condiciones como en ralentí, aceleración parcial y aceleración a fondo. En los sistemas modernos, el cuerpo de aceleración suele incorporar dos sensores. Estos dos sensores son TPS internos, los cuales trabajan de manera redundante por la seguridad. Uno de estos sensores aumenta su voltaje. Esto va conforme se abre la mariposa de aceleración, mientras que el otro reduce el voltaje. En esto, la ECU compara ambas señales para detectar las fallas y así evitar las aceleraciones involuntarias. Una falla de este motor TPS nos puede provocar síntomas como tironeos, falta en la respuesta de aceleración, un ralentí inestable, también puede ser un aumento de consumo de combustible y también incluso la activación del testigo de falla del motor. Bueno, como en este video vamos a proceder al diagnóstico y vamos también a observar los valores que nos puede dar este sensor. Vamos a hacer el diagnóstico con el escáner y el osciloscopio y también vamos a poder ver qué valores nos puede reflejar y ver la optimización de estos sensores. Ahora vamos a ver sobre la composición eléctrica de este sensor. Para esto nos vamos a ayudar con la imagen referencial que podemos observar, en la cual tenemos el sensor TPS y también los tres pines o tres cables los cuales conforman. Podemos observar que tenemos la señal, tenemos la alimentación de 5 voltios y tenemos la tierra o GND. Para esto hay que entender la señal que nos brinda este sensor. Su función principal es que devuelve la ECU al voltaje proporcional de la apertura del acelerador. Y esta es la información principal del TPS. En condiciones cuando la mariposa está cerrada, nos brinda un 0,4 a 0,8 voltios de señal. También en medio recorrido nos puede brindar de 2 a 3 voltios. Y acelerado a fondo nos puede brindar de 4 a 5 voltios. En ralentí podemos también observar el voltaje aproximado entre 0,5 a 0,8 voltios. Esta variación progresiva del voltaje confirma que el potenciómetro interno del sensor se encuentra en buen estado. Si este voltaje presentara saltos, cortes o se quedara fijo, indicaría que el desgaste interno del sensor o también que hay una falla en el cableado. A continuación, realizaremos el diagnóstico utilizando el escáner automotriz. Conectamos el escáner al conector OBD2 y accedemos a los datos en módulo en vivo del motor. En este vehículo, el sensor TPS no siempre aparece identificado directamente como TPS, sino como un ángulo de cuerpo de aceleración o ángulo de la mariposa. Con el motor en ralentí observamos un ángulo cercano a 0 grados, lo cual indica que la mariposa se encuentra cerrada.
Ahora, al presionar el acelerador de forma progresiva, observamos que el ángulo aumenta de forma continua y proporcional. Podemos observar cómo va creciendo el ángulo mediante nosotros vamos aumentando el pulso de aceleración. Vemos esta respuesta progresiva sin saltos ni retrasos. Esto indica que la ECU está recibiendo correctamente la información del TPS. También podemos determinar que si este valor se quedara fijo o también si presentara saltos bruscos o también si no llegara a los valores altos al acelerar, se sospecharía que habría una falla en este sensor o del cuerpo de aceleración. Ahí podemos ver en la gráfica el comportamiento al acelerarlo a 2500 revoluciones y también a ralentí. Vemos el comportamiento del TPS y vemos su funcionalidad en buen estado. Ahora vamos a proceder el diagnóstico con el osciloscopio. Finalmente realizaremos este diagnóstico utilizando el osciloscopio. Procederemos a conectar la punta positiva al cable de la señal del TPS y la punta negativa al de la tierra. Previamente identificaremos el cable de señal. Como podemos observar, conectamos el cable positivo del osciloscopio a la señal del TPS. El osciloscopio que observamos una rampa de voltaje suave y continuo conforme se presiona el acelerador. La señal aumenta de forma lineal y sin interrupciones, lo cual nos indica que no hay desgaste interno, tampoco no hay falsos contactos. Podemos ver en la prueba que al soltar el acelerador, la señal desciende de forma progresiva hasta volver su valor inicial. Esta forma de onda es característica de un sensor TPS en buen estado. Si la señal presentara escalones, caídas bruscas o interrupciones, se confirmaría una falla interna del sensor, lo cual afectaría directamente al funcionamiento del motor. Como podemos observar, vemos el comportamiento y las curvas características de este sensor. Hay que tener mucho cuidado al momento de insertar la aguja al cable de señal para así no afectar al cable y poder tener la correcta lectura de este sensor. Con las pruebas realizadas mediante el escáner, el osciloscopio y también la investigación sobre los puertos de este sensor, podemos concluir que el sensor TPS se encuentra en buen funcionamiento y también que entrega una señal estable y confiable a la ECU. Un correcto funcionamiento de este sensor es fundamental porque nos garantiza una respuesta adecuada del acelerador y esto nos beneficia ya que prevenimos el consumo excesivo de combustible y así lo volvemos eficiente y también
garantizamos el funcionamiento óptimo del motor.